Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, porque sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando era niño, recuerdo que en mi pueblo, bueno, en todo el país, había una campaña para recordar al pueblo que lo que estaba hecho en nuestro pueblo estaba bien hecho. Y eso lo repetían constantemente. Lo hecho aquí está bien hecho. Decía el país, el nombre de nuestro país, y no lo repetían. Y yo me preguntaba por qué. Porque precisamente había un desprecio dentro de la comunidad de las cosas locales, de las cosas que nosotros teníamos, si era el deporte, si eran las cuestiones materiales. Aquí el gobierno quería hacer una campaña para decir: aprecien lo que tenemos, lo que hacemos, porque la gente siempre prefería lo del extranjero. Si eran zapatos, queríamos lo de fuera. Si eran prendas de vestir, uno prefería lo de fuera. Y parece que esto estaba metido entre la gente, que lo que nosotros hacíamos no tenía el mismo valor. Bueno, también no sucedió solamente en las cuestiones materiales, sino también en nuestra gente intelectual. Allí lo que se llama la fuga de cerebros, o de gente intelectual que se preparaba, que proponía cosas buenas para el país, y ¿qué es lo que hacían? Los despreciaban, los dejaban porque venían de algún pueblito más pequeño, porque no era del círculo de los amigos, y no se les valoraba su talento. Y muchos, para que su talento fuera reconocido, pues tenían que ir fuera del país. Y yo creo que así sucedió en muchos países, no solo en el mío. El escape de irse a buscar mejor vida en otros sitios. Bueno, ¿por qué les digo esto? Hoy la palabra de Dios comienza Jesús diciendo
una afirmación fuerte para la gente, diciéndole: nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Dice, porque es bien difícil que le crean a uno cuando uno trae cosas buenas para su gente. Yo lo veo a veces en nosotros. Lo más difícil para predicar y hablar son con nuestros familiares. Me decía una mamá: padre, qué difícil es convencer a mis hijos, decirles sobre el amor de Dios, como que ya ellos conocieron a la mamá, que pues en sus debilidades, sus momentos que no era tan profunda en su fe, y hay muchos hijos que no quieren escuchar a los papás. Esto yo lo experimento mucho cuando muchos papás vienen y me dicen: padre, ¿podría hablar con mis hijos? ¿Puede hablar con mi marido, con mi esposa? ¿Puede hablar? Porque no me escuchan. Les digo de una forma, les digo de otra forma, y me ignoran. Y es bien difícil. Es muy difícil. No es fácil el dar el testimonio con su propia gente, que te valoren. Hace también unos meses me invitaron a predicar un retiro a sacerdotes, y yo la primera reacción fue, le dije: no, para los sacerdotes de mi congregación, le dije, mejor busquen a alguien más. Y me decían: no, queremos que tú nos vengas a predicar. Y les dije: pero es que estoy ocupado. Y me dicen: no, ¿cuál es la razón? Le digo: es que es muy difícil, porque a veces no te escuchan al de la familia, escuchan más bien a alguien más. Y me dijeron: no, queremos que tú vengas a dar testimonio. Le digo: bueno, pues es un reto, es algo muy, muy difícil. Hablar a su propia gente, a su propia familia, no es tan fácil. Porque cuando uno comienza a hablar de la palabra de Dios, pues ellos van a hacer referencia a uno y te van a decir: ah, yo ya te conozco a ti, yo ya sé lo que tú haces, yo ya sé tú cómo te comportas, yo sé tu historia. Y pues es difícil cuando no han visto el cambio, la transformación. Y bueno, pero esto no quiere decir que no prediquemos la palabra de Dios. Hoy Jesús le recuerda a su gente Nazaret, allí donde él creció. La gente recuerdan que decían y murmuraban y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero de una manera despectiva, no una manera de decir: wow, es el hijo del carpintero, y mira qué palabra nos dice. Jesús comienza diciendo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y fíjense, les voy a dar un ejemplo que tenemos que estar conscientes. Dice: había muchas viudas en el tiempo en Israel, cuando hubo una carencia grande de alimento, cuando no llovió por 3 años y medio. Y dice: y el profeta Elías, precisamente a la que ayudó fue a la viuda de Sarepta, aquella que recuerdan que el profeta Elías se acerca, y esta señora había salido ya pues a buscar algo, porque iba a ser su último alimento, porque ya no tenía que comer. Y el profeta le llega y le dice: dame a mí de comer, porque después ya no te va a faltar ni la harina ni el aceite. Y ella creyó, porque ella pudo decir: pues estás mal, yo no te creo, ni eres de mi tierra, ni sé quién eres tú. En cambio le creyó a la voz del profeta Elías. ¿Y qué hizo? Le hizo de comer al profeta. Él dice que nunca le faltó más harina ni el aceite. Fíjense las bendiciones tan grandes. Y después da el otro ejemplo que escuchamos hoy en la primera lectura del libro de los Reyes. Naamán el sirio, aquel general que tenía una lepra, tenía este mal, y dice, bueno, que fue a buscar
con la sanación y se encuentra con el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dice, ¿sabes qué? Pues báñate 7 veces en el río para que quedes limpio. Y es en el Jordán. Y realmente este sirio al principio rehusó y dice, pues ¿por qué no me puedo ir a bañar a mis ríos de Siria? ¿Qué tienen de diferencia? Pero alguien le dijo, mira Señor, si te hubiera pedido algo más difícil lo hubieras hecho. Te está pidiendo algo simple, sencillo. Naamán usó la humildad y la sencillez y lo hizo. Y dicen que su piel quedó como la de un bebé, como la de un niño. Y aquí Jesús les recuerda ese pasaje del libro de los Reyes. Fíjense, no era judío, no era israelita, había muchos leprosos en el pueblo de Israel. En cambio, Dios se fijó en esta persona. ¿Qué les viene a recordar al pueblo? Que la salvación no es nada más para los judíos, que la gracia de Dios no es nada más para un pueblo, que la gracia de Dios viene para todos los seres humanos, que no hay que cerrarnos, que no hay que despreciar el mensaje del Evangelio, de aquellos que nos lo traen también en nosotros en nuestra vida, cuando viene de parte de Dios. Que nosotros no debemos de cerrar nuestro corazón. A veces en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, cuando alguien nos va a enseñar, ya empezamos, ¿y esta qué se cree? ¿Y este quién se cree? Este ni sabe, bueno, a veces no apreciamos el trabajo de la gente que está dando lo mejor de sí. Y yo creo que hoy se nos invita realmente a tener un corazón humilde, a confiar en el Señor, en su palabra, porque el Señor es misericordioso y Dios hace cosas grandes y maravillosas. Que en este tiempo de Cuaresma nosotros tengamos realmente esa sed de Dios que da la vida, que realmente no nos cerremos a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, sino que lo dejemos, que se vaya el orgullo, que la soberbia se vaya de nuestra vida y le permitamos al amor, a la misericordia de Dios que habite en nuestras vidas. Dejar que la humildad sea aquella que nos enseñe el camino que lleva a la vida y descubrir las bendiciones que Dios da. Cuando venimos con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero delante de Dios, es allí cuando ocurre el milagro. Que nosotros no nos cerremos como se cerró los paisanos de Jesús, que se encolerizaron y que lo que querían hacer con Jesús era matarlo, asesinarlo, porque les calaba las palabras que Jesús les decía. No cerremos nuestro corazón a la gracia de Dios. Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo para apreciar todas las bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas. Así sea. Amén.